para luego poder darle un tratamiento. En el caso de que nosotros tengamos un paciente pasible de una cirugía, en el caso de que tenga acúfenos, hay que ser claros con el paciente porque si tiene un acúfeno agudo, probablemente no se vaya con la cirugía, no así, digamos, con la hipoacusia. También podemos encontrar vértigo, así que bueno, en estos casos también hay que hacer un examen vestibular, pedir otros estudios complementarios y descartar otras causas de vértigo. También vamos a indagar sobre los antecedentes patológicos del paciente, si tiene alguna comorbilidad asociada. No es lo mismo plantear una cirugía en un paciente que es sano que en un paciente que tiene comorbilidades como cardiopatía, insuficiencia renal, diabetes, donde la cirugía, digamos, ya va a tener un riesgo anestésico elevado. También debemos indagar sobre antecedentes patológicos porque, bueno, hay enfermedades sistémicas, metabólicas, como la osteogénesis imperfecta y demás, que pueden generar trastornos también en la audición. Debemos también evaluar cuál es la medicación que toma el paciente, por un lado por las comorbilidades, por otro lado, si vamos a tomar una decisión quirúrgica, debemos ver si el paciente toma anticoagulantes o antiagregantes por el tema de la hemostasia, ver si toma alguna medicación, por ejemplo, como beta-histina, para ver si el paciente ya tiene antecedentes de hidrox. Bueno, también puede ser una contraindicación para la cirugía. O si el paciente ya ha tratado con medicación, como puede ser el cloruro de sodio, y no tuvo resultados, o por ejemplo con bifosfonatos. Digamos, si el paciente ya estuvo tomando bifosfonatos y uno quiere plantear una cirugía, tiene menores chances de éxito porque ya todo el metabolismo óseo está alterado y ya tiene mayor, digamos, fragilidad a nivel óseo. También vamos a indagar sobre cirugías previas, si el paciente tiene algún otro antecedente de otra patología, por ejemplo, alguna otitis media crónica, o si tiene alguna cirugía estapedio vestibular que ya se haya hecho previamente. Bueno, debemos tener en cuenta que la chance de éxito va a ser menor en una segunda intervención que en una cirugía primaria. ¿Y cuál es la ocupación del paciente? El paciente es sommelier o es chef o piloto de avión o buzo. También debemos comentarle sobre las posibles complicaciones quirúrgicas para que el paciente esté atento a esto. Después, bueno, con respecto al examen físico, lo más probable es encontrar una otoscopía normal bilateral, y en algunos casos está descrito la mancha de Schwartz, que es, digamos, la vascularización que se genera se ve a nivel del promontorio y que está reflejando una actividad de otoespongiosis, es decir, una otoesclerosis activa, en fase activa. También vamos a realizar las pruebas con los diapasones, donde vamos a encontrar un RINE negativo, en el caso de las hipoacusias conductivas. Si es bilateral, bueno, nos va a lateralizar al oído con mayor compromiso del gap. También, bueno, podemos realizar la prueba de Gellé, ver si tiene paracusia lejana de Bonnier, y bueno, entre otras. Vamos a pedir estudios audiológicos, podemos ver la muesca de Cajard en algunos casos, o podemos ver también los distintos tipos de hipoacusia. Generalmente vamos a encontrar una hipoacusia conductiva bilateral, y estos son los casos que se van a beneficiar más con la cirugía. También vamos a pedir una logoaudiometría para ver cómo está la discriminación, una logo por vía ósea para ver si tiene chances de mejorar la audición con la cirugía,
Una timpanometría, donde vamos a ver una curva correspondiente a la fijación de cadena, y una timpanometría con los reflejos, que, digamos, si ya hay un foco establecido de autoesclerosis, generalmente vamos a ver los reflejos negativos, y en fases previas podemos ver reflejos de tipo on-off. Bueno, acá hay un artículo de revisión en una revista chilena de radiología, donde estudiaron los aspectos etiopatogénicos, clínico-demográficos e imagenológicos de la autoesclerosis, que fue publicado en el 2016, y bueno, y nos habla sobre los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta a la hora de sospechar una autoesclerosis. Debemos ver que no tenga una fijación osicular postinflamatoria. En este caso, vamos a preguntarle al paciente si tuvo antecedentes de alguna otitis, que, bueno, como una reacción inflamatoria genera una cicatriz y puede generar una fijación de la cadena. Si hay erosión osicular, ¿sí? Para eso nos van a ayudar las imágenes también. En este caso lo podemos encontrar, por ejemplo, en otitis medias crónicas colesteatomatosas. Tenemos que ver si no hay una dislocación osicular traumática, y en este caso vamos a preguntarle al paciente si tiene antecedentes de algún traumatismo. Este traumatismo puede ser, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico en un accidente de tránsito, o puede ser porque el paciente se colocó algún cuerpo extraño en el oído y generó un traumatismo a nivel de la cadena. Todas estas causas nos van a causar también hipoacusia conductiva, y no necesariamente que sea una autoesclerosis. También tenemos el colesteatoma congénito, que, bueno, como sabemos, va a generar una hipoacusia de tipo conductiva, y vamos a tener la membrana timpánica íntegra, sin antecedentes otológicos previos ni de perforación timpánica. Tenemos que descartar que no haya malformaciones de oído medio. Para esto, bueno, tenemos que pedir una tomografía de peñascos que sea de alta resolución, y en el caso de que haya alguna duda diagnóstica, se puede pedir con reconstrucción 3D. En la enfermedad de Paget, donde hay una alteración del metabolismo óseo, bueno, también nos puede simular una autoesclerosis. Lo mismo que en la osteogénesis imperfecta. Debemos ver que no haya una dehiscencia del canal semicircular superior, porque en este caso la hipoacusia puede generarse por la propia dehiscencia y generar, la hipoacusia, el vértigo y demás, con el fenómeno de Tulio, que sea solo la dehiscencia del canal semicircular superior, o también puede ser que estén asociados, es decir, que el paciente tenga una autoesclerosis y además la dehiscencia. Entonces, en el caso de que nosotros lo vayamos a operar de una cirugía estapediovestibular, le podemos empeorar los síntomas debido a la dehiscencia. Es por eso que, debemos evaluar bien las imágenes con cortes finos para descartar la presencia de estas patologías que pueden estar asociadas. También alguna masa en el oído interno que nos pueda llegar a generar algún tipo de hipoacusia. Bueno, con respecto a la localización del foco de autoesclerosis, lo más frecuente es encontrar una localización fenestral en el 85% de los casos, y que generalmente nos va a dar una hipoacusia de tipo conductiva. En el 15% de los casos podemos tener una localización retrofenestral, o también conocida como coclear, que puede estar, aislada, que sea solo retrofenestral, o en la mayoría de los casos que esté asociado a una localización también fenestral. Fenestral sería que se encuentre en la fisura antifenestra, que es la región que se encuentra anterior a la ventana oval. Y retrofenestral sería a nivel coclear.
que en este caso puede estar, digamos, como en parches en distintos focos, o puede generar una lesión difusa a lo largo de la cóclea. En el caso de, bueno, la fenestral generalmente va a dar una hipoacusia conductiva, y en la retrofenestral generalmente va a dar o una hipoacusia mixta o perceptiva. Pero bueno, también debemos tener en cuenta de que hay casos de, digamos, de focos de otoesclerosis, que esté la presencia del foco, pero que el paciente no presente síntomas. Bueno, acá tenemos algunas imágenes donde podemos ver la localización en la fisura antifenestra. Esta es una tomografía de peñascos de un oído derecho. Este es un corte axial donde observamos la lesión, el foco de otoesclerosis a nivel de la fisura antifenestra, y en este caso lo podemos ver en el corte del mismo oído, pero un corte coronal. Bueno, esta es otra clasificación que es de Simmons y Fanning, donde establecen, digamos, las diferencias de la localización del foco de otoesclerosis. Entonces, lo clasifican en 3 grados. El grado 0 sería el normal, donde no tiene ninguna alteración. Después está el grado 1, donde hay un compromiso a nivel de la fisura antifenestra. Después tenemos el grado 2, que es cuando hay una afectación coclear, pero es por parches, está localizado por sectores. Y después tenemos el grado 3, donde hay una afectación difusa de toda la cóclea. A su vez, el grado 2 se puede dividir en 3 partes, digamos, A, B y C. El A es cuando afecta el giro basal de la cóclea, el B es cuando afecta el ápice o el giro medio de la cóclea, y el tipo C es cuando afecta el giro basal y el ápice medio de la cóclea. Y vemos donde hay una afectación difusa y genera el signo del anillo o halo, el signo del halo. Bueno, esto nos habla de una afectación coclear. Bueno, acá tenemos unas imágenes de localización retrofenestral, es decir, coclear, con un canal del facial que está prominente y que no nos deja ver la ventana oval, que si nosotros ya venimos preparados y ya sabemos con qué nos vamos a encontrar. Entonces, también nos sirve, bueno, para los diagnósticos diferenciales, para descartar otro tipo de patologías. Acá, por ejemplo, tenemos una tomografía de peñascos de un oído derecho. Este es un corte coronal, donde observamos esta lesión, esta imagen de densidad de partes blandas a nivel del epitímpano y mesotímpano, que corresponde a un colesteatoma congénito. En este otro corte también podemos observar la misma lesión que ocupa el epitímpano. Después, bueno, tenemos que evaluar cómo está el estado de la ventana oval y la ventana redonda, porque si hay algún tipo de obliteración por el mismo foco de otoesclerosis, también nos puede complicar la cirugía y no tener buenos resultados audiológicos. Como, bueno, se ve en esta tomografía de oído izquierdo, un corte axial, donde observamos la obliteración de la ventana oval. Y en este caso, bueno, tenemos una tomografía con un corte coronal de oído izquierdo, donde tenemos una subluxación de Juncker. Esto nos puede dar un tipo de hipoacusia conductiva, y con una membrana que puede estar normal, y bueno, y que no sea necesariamente una otoesclerosis. Por eso es importante que en la tomografía los cortes sean finos y tengan buena definición, con una buena calidad, para poder detectar estas patologías que son como muy específicas.
Bueno, también puede haber una dislocación de la cadena con una discontinuidad. Por ejemplo, en este caso tenemos una tomografía con un corte axial de oído izquierdo donde se ve la desarticulación del estribo. Bueno, acá tenemos una imagen de una tomografía, un corte coronal de oído derecho, donde observamos la dehiscencia del canal semicircular superior. Bueno, por eso es importante el tema de los cortes y demás, para ver que no haya ninguna alteración asociada. Y en este caso, bueno, vemos digamos, una lesión a nivel óseo, que en este caso estaba producido por una osteogénesis imperfecta. Acá, por ejemplo, en esta tomografía de peñascos, también tenía una hipoacusia conductiva, pero como vemos, estas lesiones a nivel óseo en el hueso occipital, bueno, vemos que la afección no está limitada a la cadena, sino que también tiene otros compromisos. Bueno, en este caso el paciente tenía una enfermedad de Paget. Y bueno, y acá, digamos, del mismo paciente, donde se veía esta alteración en la mineralización a nivel óseo. También podemos encontrar lesiones sifilíticas que nos pueden generar hipoacusia, como en este caso, o una displasia fibrosa, como se ve en las características de este hueso. También es importante ver cómo está el oído interno, si hay alguna malformación, si hay alguna dilatación. Por ejemplo, en este caso tenemos una tomografía de peñascos, oído derecho. En este corte que es axial, podemos ver la dilatación del conducto auditivo interno. En este caso nosotros tendríamos contraindicada la cirugía porque, bueno, nos puede generar una complicación quirúrgica y una perceptivización de la hipoacusia. O en este caso, donde vemos el acueducto vestibular ensanchado. También vamos a ver cómo está el nervio facial. En este caso, bueno, tenemos una tomografía de peñascos con un oído derecho. Este es un corte axial, donde observamos la prominencia del canal del facial en su segunda porción o porción timpánica, que si nosotros vamos a realizar un abordaje quirúrgico, esta prominencia del facial nos puede dificultar la visión de la ventana oval y no poder realizar correctamente la cirugía. Y en este caso vemos el mismo oído, pero de un corte coronal. Bueno, acá tenemos otro artículo que habla, fue publicado en 2018 y habla sobre el impacto de las imágenes en el manejo de la autoesclerosis. Entonces, acá lo que destacaron en este trabajo fue que, digamos, uno tiene el estudio del paciente que se hace a través de la clínica, los exámenes audiométricos, y que con el uso de la tomografía se pudo hacer como un diagnóstico más preciso y confirmarlo mediante la visión de estos focos de autoesclerosis. Y que, bueno, también le sirve la tomografía para evaluar y descartar las posibles complicaciones. Bueno, también describe que la tomografía de peñascos de alta resolución sin contraste es digamos, la modalidad de elección para evaluar la autoesclerosis y ver la localización de los focos, si se encuentran a nivel fenestral o retrofenestral o de forma coclear. Y bueno, y que en el caso de un paciente que sea candidato a implante coclear, porque tiene una hipoacusia severa, profunda, bueno, en esos casos nosotros deberíamos pedir
la tomografía más una resonancia. Bueno, en este artículo describen como ciertos tips que nosotros deberíamos evaluar a la hora de ver a un paciente que tiene autoesclerosis y que es candidato a una cirugía. Entonces, lo que destacan ellos es que es importante ver cómo está la estructura del hueso temporal, ver si hay signos de fractura, por ejemplo, en un paciente que haya tenido algún traumatismo previo, ver cómo está el canal semicircular superior, descartar que no haya alguna dehiscencia, ver si hay algunas otras alteraciones a nivel sistémico o en otra localización donde nos estaría hablando de alguna patología sistémica y no de la autoesclerosis en sí. Después, bueno, ver cómo está la mastoides, si está bien neumatizada, ¿sí? Que sería lo habitual en una autoesclerosis, pero bueno, en el caso de que tenga antecedentes de una otitis media crónica, puede estar con una hiponeumatización o que esté muy esclerosada. Si vemos signos de erosión ósea, bueno, nos puede hablar de la presencia de un colesteatoma. También debemos ver cómo está el estado del oído medio, si hay signos de esclerosis, como ya dijimos, en otitis media crónica, si hay alguna alteración vascular, por ejemplo, un bulbo yugular prominente o una carótida aberrante, bueno, eso lo debemos tener en cuenta en el prequirúrgico. Ver cómo está el estado de la cadena osicular, si tiene una continuidad o si hay alguna interrupción en la cadena, por ejemplo, luego un traumatismo. Si la morfología es la adecuada, porque bueno, a veces puede haber alguna alteración que puede ser por una malformación congénita, y bueno, eso puede simular como si fuera una autoesclerosis, sobre todo en los pacientes pediátricos. También podemos encontrar una fijación de la cadena o una dislocación. Podemos encontrar fracturas en el caso de traumatismos. Podemos ver signos de erosión ósea en el caso del colesteatoma. También vamos a evaluar cómo está el estribo, cómo está la posición del mismo, si está dislocado, si la morfología es la adecuada o si tiene alguna malformación congénita. Cómo están las estructuras adyacentes, sobre todo la posición del facial, si está prominente o no. Ver cómo está la platina del estribo, si está flotante. Descartar también una erosión por colesteatoma. Y también debemos ver cómo está la ventana redonda, la ventana oval y la ventana redonda. En el caso de la ventana oval, vamos a ver cómo está el grosor de la misma y el grado de obliteración para ver si hay que hacer alguna especie de fresado. Después, bueno, también debemos ver cómo está la ventana redonda, porque si está obliterada, en esos casos ya la cirugía estaría contraindicada y es mejor recomendarle al paciente otro tipo de tratamiento como pueden ser unos audífonos. También vamos a ver cómo está el nervio facial, bueno, con este tema de la prominencia en la porción timpánica. También vamos a ver cómo está el segmento mastoideo para evaluar la vía de abordaje. También vamos a ver el estado del oído interno, ver si hay alguna malformación, un acueducto vestibular ensanchado o un conducto auditivo interno también ensanchado, que en estos casos contraindicarían la cirugía. Bueno, también ver si hay alguna obliteración a nivel de la cóclea, sobre todo en pacientes que tienen una hipoacusia perceptiva y que nosotros vamos a proponerle al paciente la opción de un implante coclear. Bueno, hay que ver cómo está esa cóclea
para ver si los electrodos van a poder insertarse correctamente o no. También vamos a ver las lesiones y los focos de otoesclerosis, ver bien dónde está localizado, si está fenestral, retrofenestral, cuáles son los signos, digamos, y poder correlacionarlo con el estado biológico del paciente. Y también es importante ver cómo están los dos oídos, porque si bien la otosclerosis es más frecuente bilateral, hay veces donde no se manifiesta, digamos, y entonces también puede tener, digamos, cierta implicancia eso. Y en los casos donde haya un paciente que pueda tener una otosclerosis y del otro oído, por ejemplo, que haya tenido una hipoacusia súbita o alguna otra patología que haya quedado con un oído único, bueno, en estos casos es importante porque si vamos a plantear una cirugía en un paciente con un oído único no estaría indicado. Bueno, acá algunas imágenes de localización retrofenestral o coclear, donde se ve el signo del halo, y en este caso una resonancia con contraste, donde se ve la permeabilidad de las cócleas para evaluar la colocación de un implante. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo para qué nos sirven las imágenes en los casos de otoesclerosis previo a la cirugía. Pero también la tomografía y la resonancia tienen ciertos beneficios como, digamos, como imágenes postoperatorias. Y esto lo vamos a usar para los pacientes, digamos, que fueron operados y que no tuvieron un éxito biológico o porque se perceptivizaron o porque tuvieron alguna complicación, por ejemplo, además de no escuchar, empezaron con vértigo, fiebre, bueno, y en este caso nosotros vamos a pedir imágenes para ver si hubo alguna complicación posoperatoria. Entonces, como complicaciones podemos tener la dislocación de la prótesis, puede ser que en el postoperatorio haya tenido algún traumatismo, bueno, y que la prótesis haya salido de la localización donde estaba ubicada. También puede aparecer, digamos, que la prótesis se haya insertado muy profundo a nivel del vestíbulo y que en este caso genere una hipoacusia perceptiva asociada a un vértigo. Y también, bueno, en el caso de que haya una fístula perilinfática o que el paciente empiece con fiebre, con una laberintitis, bueno, para eso nosotros vamos a pedir la tomografía y en algunos casos la resonancia para ver cuál fue el motivo de la complicación. Otras complicaciones que podemos encontrar y que las podemos diagnosticar a través de las imágenes son un granuloma, que bueno, si bien es poco frecuente, puede presentarse debido a la inflamación y se genera un tejido cicatrizal, bueno, en las 2 semanas postoperatorias, si empieza con una hipoacusia conductiva, bueno, o mixta, puede ser a partir de este granuloma. O también que haya una hemorragia, bueno, también es otra causa de hipoacusia. O un neumonaberinto, por ejemplo, bueno, eso también. Y bueno, debemos tener en cuenta que los pacientes que se operaron y que tuvieron una complicación y van a una segunda intervención, es importante decirle al paciente que en la segunda intervención ya hay menos chances de tener un buen éxito audiológico. Entonces, como tratamiento, le podemos ofrecer al paciente medicación, que puede ser fluoruro de sodio, si bien está escrito para los pacientes que están
con contraindicaciones para la cirugía, en algunos casos, digamos, en algunos artículos está escrito que no hay diferencia con respecto al placebo. Después también tenemos el uso de bifosfonatos, que la implicancia que tienen es que pueden generar algunos efectos adversos, ¿sí? Y digamos que el beneficio sea menor que los riesgos que corre el paciente, sobre todo porque genera una alteración a nivel del metabolismo óseo. Después también tenemos la opción de los audífonos, bueno, en los casos donde la cirugía esté contraindicada, o también se puede ofrecer como una opción terapéutica, o en algunos casos donde tenga que realizarse cirugía, pero además necesite audífonos. Las desventajas del audífono son que, bueno, tienen peor calidad del sonido que con la cirugía. La parte estética, que bueno, hay pacientes que le molesta tener el audífono, si bien ahora hay modelos más modernos y más estéticos, bueno, en algunos pacientes es importante este tema. El costo, porque bueno, requiere cierto mantenimiento, las obras sociales por ahí cubren una parte y otra no, y bueno, y para el paciente es difícil poder pagar este material. El tema de mantenimiento también, y de las infecciones, porque como ocluye el conducto auditivo externo, si el paciente tiene antecedentes de otitis externa y demás, bueno, va a ser más difícil que pueda adaptarse al audífono. Otra opción de tratamiento puede ser la cirugía tapeio-vestibular, bueno, que se vio que en las hipoacusias de tipo conductivas tiene un éxito mayor al 90%, pero bueno, el paciente tiene que estar bien seleccionado y para eso nosotros pedimos todos los estudios correspondientes. También, bueno, hay alrededor de un 1% de casos donde puede generarse una cofosis de este lado. Así que bueno, está el riesgo también. Tenemos los implantes de oído medio para los casos de hipoacusia mixta o neurosensorial, y los implantes de conducción ósea que sirven para las hipoacusias conductivas o hipoacusias unilaterales. Y después tenemos la opción del implante coclear para las hipoacusias severas a profundas, que bueno, en algunos casos, inclusive, la otoesclerosis es far advanced, o sea, de una progresión muy rápida, el paciente puede beneficiarse con el implante coclear, pero en otros casos, inclusive con el implante no tienen buenos resultados, o al principio sí y después empeoran, entonces en casos, digamos, muy extremos puede plantearse la colocación de un implante de tronco. Con respecto a la cirugía tapeio-vestibular, bueno, de indicaciones, tiene que tener una sordera que sea socialmente molesta, tiene los criterios audiológicos, donde tiene que tener una hipoacusia, digamos, conductiva, que sea igual o mayor a 30 decibeles, con un gap entre 15 y 20 decibeles, y que sean las frecuencias de 500 a 1000. Estos criterios se vieron para que el paciente pueda generar una ganancia en su audición, teniendo en cuenta que, bueno, hay riesgos de una perceptivización. Tiene que tener buena inteligibilidad, donde se ve la audiometría con una buena discriminación, con la prueba de los diapasones, el RIN y el LUIS tienen que estar negativos. Tiene que haber una preservación del oído interno con una vía ósea adecuada, y en el caso de que el paciente tenga los dos oídos afectados, siempre se opera primero el oído con mayor compromiso. Y en el caso de que tenga una hipoacusia bilateral, bueno, en algunos artículos sugieren operar solo un oído, pero después en otros postulan que
se puede realizar la cirugía en ambos oídos. Con respecto a las contraindicaciones, bueno, el riesgo anestésico, hay que ver cuáles son las comorbilidades del paciente, como ya estuvimos hablando, cuál es la medicación que toma. En el caso de un oído único, la cirugía estaría contraindicada. Si tiene la presencia de otitis externa o media activas, bueno, hay que tratarlas previamente y asegurarse que el oído esté inactivo, porque bueno, puede generar una infección y nosotros vamos a estar trabajando en el oído interno. La presencia de una perforación timpánica también sería una contraindicación relativa. Ocupacionales, bueno, ver cuál es la profesión del paciente, por las chances de lesionar la cuerda del tímpano. La presencia de hidrops también sería una contraindicación. Y alguna malformación del oído interno, que bueno, eso lo vamos a ir evaluando con las imágenes. Bueno, como complicaciones podemos tener una protrusión de la prótesis hacia el vestíbulo, como ya estuvimos hablando. Y bueno, y ahora presentamos un caso clínico de un paciente masculino de 38 años que consulta por hipoacusia de acúfenos de oído izquierdo. Él tenía una otoscopía normal, el Weber lateralizaba a oído izquierdo y el RINE de este oído era negativo. Le pedimos una audiometría donde observamos la hipoacusia mixta, con mayor componente conductivo en el oído izquierdo, y la logoaudiometría con un desplazamiento de la curva a la derecha y una buena discriminación. Y la timpanometría con una curva de fijación de cadena y los reflejos negativos. Bueno, se pidió la tomografía donde se observan las lesiones de los focos de otoesclerosis a nivel fenestral y retrofenestral, que bueno, tenían mayor compromiso en el oído izquierdo. Entonces se hizo la cirugía. A ver si se puede. Bueno, bajo visión videoendoscópica, con una óptica de 30 grados, se realizó la infiltración a nivel del conducto auditivo externo, las incisiones en hora 6 y en hora 12, luego se decoló el colgajo tímpano-meatal, se realizó el curetaje y el fresado de la pared posterior superior del conducto, se desplazó la cuerda del tímpano, que permaneció intacta. Bueno, ahí si llegan a ver, se ve la desarticulación del yunque con el estribo, de la apófisis denticular con el capitel del estribo, se cortó el tendón del estribo, se realizó el orificio de seguridad, se cortaron las cruras, se resecó la supraestructura, luego se hizo la medición de la prótesis con un medidor, y luego se colocó una prótesis de campo mercandino con el alambre, que es el que se fija a la apófisis denticular, y la pollerita, que es la que tapa la ventana oval. Luego se colocó, una vez que se pudo insertar, se colocó espongostán a nivel de la caja y desplazó la cuerda del tímpano hacia la prótesis. Luego se rebatió el colgajo tímpano-meatal y bueno, y el paciente tuvo buenos resultados audiológicos. Ahí se ve cómo se puede observar cómo se coloca la prótesis. Bueno, y estos fueron los resultados audiológicos, que bueno, en este caso tuvo un buen resultado. Así que bueno,
a modo de conclusión podemos decir que cuando tenemos un paciente con otoesclerosis hay que hacer un abordaje integral de la patología, que bueno, sabemos que la tomografía es el estudio imagenológico de elección para la otoesclerosis, que nos da información acerca del diagnóstico, ¿sí? Para ver la localización, cómo está, digamos, esas fases, si están en otoesclerosis activa o ya está más avanzado, si ya tiene un grado de afectación coclear o no. Nos sirve para ver si tiene alguna alteración anatómica asociada, si tiene algún otro diagnóstico diferencial que tengamos que tener en cuenta, y así nos ayuda a descartar otras causas de hipoacusia, y también nos permite hacer un estudio completo y prevenir las complicaciones postoperatorias. Y en el caso de que, bueno, tengamos una complicación, con la tomografía y la resonancia las podamos detectar y en tal caso plantear un segundo tiempo quirúrgico, y en los casos de pacientes que sean candidatos a implantes, sobre todo implante coclear, bueno, la resonancia es un estudio, digamos, muy importante para evaluar las estructuras del oído interno. Así que bueno, esta es la bibliografía, muchas gracias. Bueno, muy bien, Carolina, la verdad que me gustó mucho. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Sí, Sí, perfecto. Ah, bueno, bárbaro. No, te quería felicitar porque la verdad que muy, muy claro todo lo que hablaste, y me gustó mucho el tema también, este tema, porque bueno, tal vez cuando yo que tengo algunos años ya, cuando comenzó la tomografía computada, que se trataba, o sea, era más que nada el diagnóstico clínico y audiológico de la autoesclerosis. Solamente en esas primeras tomografías se daba como el signo en pincel de tinta china, en aquellas perceptivas y en aquellos también especialistas en imágenes muy, muy avesados, ¿no? Y bueno, y el tema del conocimiento tanto del otorrinolaringólogo en las imágenes como del especialista en imágenes, y el desarrollo de estos, de estos estudios de alta resolución, facilitan más el abordaje y los diagnósticos diferenciales. Yo te quería preguntar, Carolina, si por ejemplo el pedido de la tomografía computada lo hacías en forma distinta o simplemente se solicitaba una tomografía de alta resolución. Generalmente lo que se recomienda es pedir una tomografía de peñascos con cortes finos, axiales y coronales de alta resolución, sin contraste, porque bueno, no sería necesario en estos casos. Y si nosotros, digamos, queremos descartar una dehiscencia, por ejemplo, de conducto semicircular superior, que puede ser otra causa de la hipoacusia, o puede ser que estén las dos patologías asociadas, en este caso vamos a pedir con una proyección de Polch. Y después, por ejemplo, si vamos a pedir una resonancia para un paciente que estamos pensando en colocar un implante coclear, porque bueno, el paciente ya tiene una hipoacusia severa profunda, en estos casos tendríamos que pedir una resonancia con contraste de peñascos. Está bien. ¿Y en los casos de colesteatoma primario, por ejemplo? En esos casos deberíamos pedir, bueno, la tomografía, donde ahí vamos a observar signos de erosión ósea a nivel de la cadena osicular, del escutum, o digamos, ocupación de la mastoides con material de densidad de partes blandas, y para confirmar deberíamos pedir una resonancia non-epi con difusión no epiplanar, sobre todo en los pacientes que tienen colesteatomas congénitos, porque un paciente con
con un colesteatoma adquirido, es más fácil porque el paciente ya en la otomicroscopía o ves un bolsillo sucio o tiene antecedentes de otorrea y ves la perforación, pero bueno, en los casos donde hay un colesteatoma congénito y la membrana timpánica se ve íntegra, en esos casos es más difícil hacer el diagnóstico. Y con la resonancia non-EPI te facilita para poder descartar esta patología, que si bien es poco frecuente, puede estar. Perfecto. Y una última preguntita. En los casos, por ejemplo, los candidatos a hacer una cirugía, ¿se le hace previamente una prueba de otoamplífonos? Sí, generalmente lo que está recomendado es la cirugía en los pacientes que tienen una hipoacusia con un componente conductivo, pero es importante realizar una prueba de otoamplífonos antes. Por un lado, por el aspecto legal, digamos, por si llega a haber alguna complicación en la cirugía, bueno, uno tiene justificado de que antes le pidió una prueba de audífonos, que sería un método menos invasivo, y por otro lado, para que el paciente pruebe realmente cómo es el uso de los audífonos, porque bueno, si bien la cirugía tiene unas altas chances de éxito en una hipoacusia conductiva, las complicaciones están descritas y el paciente puede quedar cofótico. Entonces, bueno, si se puede hacer una prueba de audífonos, el paciente ya tiene como una visión más amplia de las opciones de tratamiento. Bueno, muy bien, te felicito nuevamente. Y bueno, no sé, Esteban, si hay alguna pregunta de parte de... No, muchas felicitaciones y te agradecen por la exposición, muy clara, muy completa, pero no hay ninguna pregunta nueva. Bueno, será hasta la próxima entonces. Así que bueno, sí, Bueno, muchas gracias. nos esperamos la próxima. Bueno, gracias a todos y saludos. Gracias. Hasta Chao. luego.